What a wonderful conference that was yesterday. I'm so thankful for it. Estoy muy agradecido. Tuvimos una maravillosa conferencia el día de ayer y estoy agradecido al Señor por eso. And the wonderful attendance and attention to the Word of God that was paid there. Y también la maravillosa asistencia que tuvimos y cómo la gente prestó mucha atención a las enseñanzas. I'm a man under authority in these conferences, Soy un hombre bajo autoridad en estas conferencias. and I've been asked to address the subject of the first chapter in the book published by Legato. Y se me ha pedido que pueda ahora compartir el primer capítulo de lo que está en el libro El Manifiesto Bautista Reformado, publicado por Legado, Entitled Reformed Baptist Manifesto, que se llama Un Manifiesto Bautista Reformado. which addresses the error of dispensationalism. Y en este primer capítulo, y lo que vamos a mirar ahora, es el error del dispensacionalismo. Please turn in your Bibles to Jeremiah 31, verses 31 to 34. Quiero pedirles a todos que puedan abrir conmigo sus Biblias en Jeremías capítulo 31, 31 al 34. Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Now, many years ago, when I was studying this passage in depth for the first time, Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando este pasaje de Jeremías 31, 31 al 34 en profundidad, I was deeply impressed by it, yo fui impresionado profundamente por lo que encontré en este texto. and that for several reasons. Y eso por algunas razones. I realized, first of all, En primer lugar, me di cuenta that this is the only passage in the Old Testament que Jeremías 31, 31 al 34 es el único pasaje en el Antiguo Testamento that actually uses the phrase New Covenant. que utiliza la frase el nuevo pacto. And all of the mentions of the New Covenant in the New Testament Porque todas las menciones que hace el Antiguo Testamento de este nuevo pacto are rooted in this passage. están fundamentados en este pasaje de Jeremías 31. Indeed, the very name of the New Testament comes from this passage. De hecho, el hecho de que nuestro Nuevo Testamento se llame Nuevo Testamento proviene de Jeremías 31, el nuevo pacto. This passage is the seed out of which the entire New Testament grows. Y también podemos decir que este pasaje, Jeremías 31, es la semilla de donde todo el Nuevo Testamento crece. But I was also impressed by the fact that it addressed several errors very clearly, Pero también me impresionó al estudiar este pasaje que en este texto uno puede mirar cómo se enfrenta a algunos errores that needed to be corrected que en estos días deben ser corregidos if the church was to be reformed in our day. si es que la iglesia quiere realmente una verdadera reforma bíblica en nuestros días. A study of this passage refutes the errors of dispensationalism, El estudiar este pasaje trae como resultado una refutación al dispensacionalismo, antinomianism, al antinomianismo, Arminianism, al arminianismo and pedobaptism. y al paidobautismo o bautismo de infantes. I was also impressed by the fact Pero también quedé muy impresionado al estudiar este texto that the New Covenant is literally the constitution of the Church of Jesus Christ. que el nuevo pacto es literalmente la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento. The New Covenant is the legal or formal basis for the existence of the church. Es decir, este nuevo pacto que encontramos aquí en Jeremías 31 es la base legal o la base formal para la existencia de la iglesia del Nuevo Testamento. So I thought of this passage as teaching the New Covenant constitution of the church. Así que encontré que este pasaje puede ser descrito como un pasaje que describe la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento.
But in my mind, this passage came to summarize everything it meant to be a Reformed Baptist church. Pero en mi mente, este pasaje llegó a convertirse en una especie de resumen de lo que debe creer una iglesia bautista reformada. So the book based on this passage Así que mi libro, que se basa en este pasaje, got the name Reformed Baptist Manifesto. se llama por esa razón el Manifiesto Bautista Reformado. Now there's a reason why the air of dispensationalism Ahora, hay una razón por la cual este error llamado el dispensacionalismo must come up first for examination when we study this passage. debe ser lo primero que uno estudia y lo primero que sale a la luz cuando uno estudia el pasaje de Jeremías 31. Because dispensationalism, Porque el dispensacionalismo, in its classic form, en su forma clásica, denies the very premise of this message. niega la premisa central sobre la que estoy sosteniendo el sermón o lo que quiero enseñarles esta mañana. That the new covenant is the very constitution of the Church of Christ. Y eso es lo que ya les dije, que el nuevo pacto es la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento. Why do I say that? Pero ¿por qué digo lo que estoy diciendo ahora? Well, we have to examine the teaching of dispensationalism, Bueno, necesitamos estudiar qué es lo que enseña el dispensacionalismo, and when we do, y cuando lo hagamos, we learn that classic dispensationalism vamos a aprender que el dispensacionalismo en su forma clásica says an emphatic no dice enfáticamente que no to this passage being the constitution of the church. con respecto al hecho de que este pasaje, Jeremías 31, tenga una relación, o sea, la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento. So I intend to show that the new covenant Así is que- the constitution Así que el propósito de esta enseñanza ahora es mostrarte que el nuevo pacto es la constitución or manifesto o el manifiesto of the Church of Christ. de la iglesia de Cristo, I want to do that this morning under three headings. y lo quiero hacer a través de tres encabezados principales. We'll speak of its denial, Vamos a ver lo que el dispensacionalismo hace con su negación. and then its defense, Luego vamos a defender en contra de lo que el dispensacionalismo dice. and then its difficulty. Y luego vamos a ver una dificultad en este pasaje. Now, dispensationalism in its classic form Ahora, en primer lugar, en su negación, el dispensacionalismo en su manera más clásica denies that the new covenant is fulfilled in the church. niega que el nuevo pacto tenga una relación o se cumpla con la iglesia del Nuevo Testamento. I'll prove that in a second. Y yo voy a probarles eso en un minuto más. But there are some who might object to what I'm saying Pero hay alguien que quizás pudiera levantar una objeción a lo que estoy diciendo. because they're going to tell me, well, dispensationalism has changed. Porque me diría, bueno, pero espera un momento, doctor Waldron, el dispensacionalismo está cambiando. And indeed, dispensationalism in many places has changed. Y de hecho, el dispensacionalismo en muchos lugares ha ido cambiando o mutando. There's a new Schofield Bible. Hay algo que se llama la nueva Biblia de estudio Scofield. There's a modified dispensationalism. Hay algo que se llama el dispensacionalismo modificado. Sometimes it's called a progressive A dispensationalism. veces hay una rama que se le llama el dispensacionalismo progresivo. Now, scholars then, instead of rejecting dispensationalism, Ahora, estos eruditos que han hecho estas modificaciones, en lugar de rechazar el dispensacionalismo, have attempted to redefine it lo que han tratado de hacer en estas modificaciones es tratar de redefinirlo. so they can still say that they are dispensationalists. Y todo eso con el propósito de seguir diciendo, aunque es un esquema modificado, nosotros seguimos siendo dispensacionalistas. And this is my problem with those who would say that I'm misrepresenting dispensationalism. Y ese es el problema que surge para mí con todos aquellos que dicen, doctor Waldron, lo que usted está diciendo tergiversa realmente lo que es el dispensacionalismo. If scholars are allowed to define dispensationalism any way they please, Si se les permite a los eruditos, a los académicos, definir dispensacionalismo de la manera en que ellos quieren definirlo, then dispensationalism can be anything they want it to entonces en ese sentido el dispensacionalismo podría llegar a significar cualquier cosa que ellos quisieran decir que significa. be. And it's impossible to offer any critique of that. Y por lo tanto, si algo puede significar cualquier cosa, es muy difícil criticar o poder cuestionar lo que alguien enseña así. I've even heard dispensationalism so defined Yo incluso he escuchado a algunos dispensacionalistas definirse that even amillennialists, the great adversaries of dispensationalism, como amilenialistas, los cuales son los grandes adversarios del dispensacionalismo. could be categorized as dispensational. Y por lo tanto, para ellos, amilenialismo, que es lo contrario a dispensacionalismo, para ellos
en su gran definición, ellos también son dispensacionalistas. There's something drastically wrong with such a dispensation, Y si- such a description of Y dispensation. ciertamente si alguien puede poner lo opuesto dentro del mismo concepto de algo, debe haber algo muy equivocado con esa definición. Here's my illustration. Déjame darte una ilustración aquí. When your definition of an apple Cuando lo que tú defines como una manzana is so broad that by definition tomatoes are apples, es una definición tan amplia que incluso los tomates entran dentro de tu definición, there's something wrong with your definition. hay algo que está mal con tu definición de lo que es una manzana. So my second response Así que mi segunda respuesta a los que piensan que esto es una tergiversación del to dispensacionalismo, those who might object to what I'm doing a los que creen que al decir lo que estamos diciendo diciendo algo incorrecto del dispensacionalismo, is that the new covenant is the constitution of the Church of Christ, es que se examina la base bíblica para decir que el nuevo pacto es la constitución de la iglesia de Cristo. and that fact contradicts any view worthy of the name dispensationalism. Y lo que quiero decir al probar el punto central de mi enseñanza de hoy es que cuando afirmamos eso, que el nuevo pacto es la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento, eso contradice cualquiera que tenga por nombre dispensacionalista o se identifique con el dispensacionalismo. There must be some bare minimums that you have to believe to be a dispensationalist. Porque si tú quieres definirte como dispensacionalista, debe haber algún tipo de estándar, así sea mínimo, para poder decir esto es lo que un dispensacionalista cree. And the biblical evidence contradicts even those bare minimums. Y lo que quiero mostrarles es que cuando uno analiza lo que la Biblia dice, aún ese estándar mínimo de todos los que se llaman dispensacionalistas hoy es contradicho por la palabra de Dios. Now it's time for me to prove that well-known, famous dispensationalists Pero ahora llegó el momento de tratar de probar cómo muchos dispensacionalistas muy conocidos do deny that the new covenant is fulfilled in the church. niegan que el nuevo pacto tenga que ver o se cumpla en la iglesia. J. Dwight Pentecost, Por ejemplo, el teólogo Dwight Pentecost, in his famous book, Things to Come, en su famoso tratado llamado Eventos del Porvenir, says this, él dice lo siguiente. quote, Esta es la cita de su libro. "There is one general point of agreement. Hay un punto general de acuerdo, dice él. The new covenant of Jeremiah 31 El nuevo pacto de Jeremías 31 al 34, must and can be fulfilled only by the nation Israel debe cumplirse y solo puede cumplirse por la nación de Israel and not by the church. y no por la iglesia, dice Pentecostés. This covenant stands as yet unfulfilled Él dice, este pacto de Jeremías 31 aún no se ha cumplido awaits a future literal fulfillment." y espera un cumplimiento futuro y literal. C.C. Ryrie, También Charles Ryrie, and who is the editor of the New Schofield Reference quien Bible, es el editor de esta Biblia llamada la Nueva Biblia de Estudio Scofield, says it this way: él lo dice de esta manera. "The new covenant is not only future but millennial. El nuevo pacto de Jeremías 31 no solamente que es futuro, sino que es milenial. Another famous dispensationalist asserts, Otro dispensacionalista muy famoso también afirma lo siguiente. his name is John Walvoord, El nombre de este teólogo es John Walvoord. the dispensational premillennial position Él dice, la posición premilenial dispensacional is that the new covenant is with Israel es que el nuevo pacto de Jeremías 31 es con Israel and the fulfillment in the millennial kingdom y que el cumplimiento es o sucede en el reino milenial after the second coming of Christ. después de que Cristo vuelva por segunda vez. Now, if those men are right, Ahora, si todos estos hombres están en lo correcto, I shouldn't be preaching to you from this passage at all this morning. entonces yo no debería estarte predicando este pasaje diciendo que esto se cumple en la iglesia el día de hoy. But not only do dispensationalists deny that Jeremiah 31 has anything to do with the church, Pero este hecho de que los dispensacionalistas claramente muestran que Jeremías 31, nuestro pasaje de hoy, no tiene nada que ver con la iglesia, they must deny it. ellos dicen que no solamente tienen que afirmar que no tiene que ver con la iglesia, deben hacerlo. C.C. Ryrie says C.C. o Charles Ryrie dijo lo siguiente, that dispensationalism has three absolute essentials, que el dispensacionalismo tiene tres cosas esenciales para ser dispensacionalismo. and here's the first one he mentions. Y esta es la primera que él menciona de qué debe tener alguien para ser un dispensacionalista. A dispensationalist keeps Israel and the church distinct.
Un dispensacionalista mantiene diferenciados a Israel y a la iglesia. A man who fails to distinguish Israel and the church Y dice Ryrie, y un hombre que fracase en hacer esta distinción entre Israel y la iglesia, will inevitably not hold to dispensational distinctions. inevitablemente ese no es un hombre que sostiene las distinciones dispensacionalistas. And elsewhere he says this, Pero también en otra parte de sus escritos, Ryrie dice esto: if the church is fulfilling Israel's promises si es que la iglesia cumple las promesas que se le hicieron a Israel, as contained in the new covenant Así or como- anywhere in the scripture, así como están presentadas en el Nuevo Pacto o en cualquier otra parte de la Escritura, then dispensational premillennialism is condemned. entonces, dice Ryrie, el premilenialismo dispensacional está condenado. And Dr. Pentecost says, Y el doctor Pentecost dice también algo similar. if the church fulfills this covenant, Si es que Jeremías 31 se cumple en la iglesia, she may also fulfill the other covenants made with Israel, entonces también la iglesia podría cumplirse en la iglesia cualquier otro pacto hecho con Israel. and there is no need for an earthly millennium. Y si eso es así, dice él, entonces no hay necesidad de un milenio literal. And he's absolutely right. Y creo que él está absolutamente en la verdad. But not only does dispensational premillennialism deny that the new covenant is fulfilled by the church, Pero mis hermanos, no solamente que el premilenialismo dispensacional niega que el nuevo pacto se cumpla en la iglesia, it must deny this sino que debe negarlo. or utterly collapse. Porque si no, podríamos decir esto, todo el sistema de pensamiento dispensacional colapsaría. Now, do you see the connection? Ahora, ¿ves la conexión? The dispensationalists cannot admit that the new covenant made with Israel is fulfilled to the church. El dispensacionalismo no puede admitir que el nuevo pacto hecho con Israel se cumple en la iglesia. This would be to fail to keep Israel and the church distinct and separate. Porque afirmar eso sería fracasar en esta distinción tan importante para los dispensacionalistas de hablar de la diferencia entre Israel y la iglesia. And it would be to admit Y sería entonces admitir, that Israel and the church are in some sense one and the same. porque si decimos que el nuevo pacto hecho con Israel se cumple en la iglesia, eso significaría tener que admitir que Israel y la iglesia son en alguna manera lo mismo. And according to these famous dispensationalists, Y según estos dispensacionalistas famosos que hemos citado esta mañana, this would destroy dispensationalism. creer que lo que se hizo con Israel se cumple en la iglesia sería destruir el dispensacionalismo. And again, they're absolutely correct. Y otra vez, creo que ellos tienen razón en decir que esto es lo que pasaría si se afirma eso. So that's the denial of the new covenant being the constitution of the church. Ahora, lo que hemos visto en este primer punto es la negación que hacen los dispensacionalistas de que el nuevo pacto de Jeremías 31 se cumple con la iglesia. Ellos dicen que no se cumple. In the second place, I want you to consider its defense. Pero ahora, en segundo lugar, yo quiero mostrarte la defensa para demostrar que sí se cumple este nuevo pacto con la iglesia. And it's not, and our defense is not hard or complicated. Y quiero decirles, hermanos amados, esta mañana que la defensa para poder defender este punto no es difícil ni complicada. We're simply going to look at every reference to the new covenant in Por- the New Testament. Porque lo que vamos a hacer para poder demostrar que el nuevo pacto sí se cumple en la iglesia es usar cada referencia que el Nuevo Testamento hace de Jeremías 31, del nuevo pacto. And ask what they teach about the fulfillment of the new Y nos covenant. vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Y qué es lo que estos pasajes del Nuevo Testamento dicen con respecto al cumplimiento de Jeremías 31? Now, there are many passages that allude in some way to Jeremiah 31. Ahora, quiero decir, el Nuevo Testamento está lleno de muchos pasajes que hacen alusión a Jeremías 31. But for the sake of clarity and time, Pero por amor a la claridad y también al tiempo, I'm going to limit my study of the passages yo quiero limitar el estudio y lo que quiero mostrarles el día de hoy to the passages where the exact phrase new covenant occurs. a los pasajes específicos en donde la expresión nuevo pacto aparece en el Nuevo Testamento. And it occurs 8 times in the New Testament. Y eso sucede 8 veces en el Nuevo Testamento. And we will look at every last one of them. Y vamos a mirar cada uno de ellos. The first one is Luke 22:20. El primero de ellos es Lucas 22:20. Miren conmigo Lucas 22:20. Where we read, En donde nosotros leemos lo siguiente.
the words of our Lord at the Last Supper. Son las palabras de nuestro Señor en esa última cena con sus discípulos. And in the same way, he took the cup after they had eaten, Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, saying, "This cup which is poured out for you is the new covenant in my blood." esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesus ate the Last Supper with the apostles. El Señor estuvo en esta última cena con sus 12 apóstoles. These apostles, according to Ephesians 2:20, were the foundation of the church. Y estos apóstoles que estaban con él en esa última cena, según Efesios 2:20, son el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. The church is built on the foundation of the apostles Porque and prophets. Pablo dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. And you see that Jesus speaks of the cup he shares with his apostles Y ves cómo el Señor toma esta copa con sus apóstoles as the new covenant in my blood. y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. The cup is the outward symbol of the new covenant. Es decir, la copa es el símbolo externo del nuevo pacto. Drinking the cup symbolizes their taking part in Y the el- new covenant and its blessings. Y el hecho de compartir la copa y de que la puedan tomar, cada uno de ellos claramente muestra la participación de los que la toman en esta sangre del Señor y en las bendiciones del nuevo pacto. But it is not just the apostles Pero no es solamente los apóstoles who drink the cup of the new a covenant, los cuales se les dio esta copa para que pudieran tomar, is it? ¿verdad? No es solamente con ellos que se hizo esto de tomar la copa. 1 Corinthians 11:25. También se ordena eso a la iglesia y eso lo vemos en 1 de Corintios 11:25. 1 los Corintios 11:25. In the same way, he took the cup also after supper, Dice 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa this cup, and saying, "This cup is the new covenant in my blood. después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Do this as often as you drink it Haced esto todas las veces que la bebiereis in remembrance of me." en memoria de mí. This is the definitive passage on the Lord's table in the New Testament. Hermanos, este es el pasaje definitivo que nos muestra que la cena del Señor es una ordenanza para la iglesia en el Nuevo Testamento. It shows that the events of Luke 22:20 Y eso nos muestra que lo que sucedió en Lucas 22:20, el pasaje anterior, were intended to institute a continuing ordinance for the Church of Christ. tenía como objetivo que los apóstoles que participaron de esa última cena establecieran esto o instituyeran esto sobre la iglesia como algo que la iglesia debía seguir haciendo. It is, of course, to the church at Corinth. Y por supuesto, este pasaje de 1 Corintios está escrito para la iglesia en Corinto. That he is writing in this letter. Es a esa iglesia a la que se le escribe esta carta. And it is to the church at Corinth Y es a la iglesia en Corinto that he's addressing his remarks about the Lord's table. que se le está diciendo que ellos tengan que participar de la cena del Señor. What does that mean? Pero ¿qué es lo que significa o cuál es la implicancia de eso? It shows Eso nos muestra that every time a Christian takes the cup, que cada vez que un cristiano participa de la cena del Señor, which Christ himself identified la cual Cristo mismo identificó as the new covenant in my blood, como el nuevo pacto en mi sangre, he is saying, ese cristiano que está participando está diciendo al participar, I have a part in the new covenant, yo tengo parte en el nuevo pacto. in its blessings, Es en sus bendiciones, in its rules, en las reglas establecidas en ese pacto, in it as the constitution of Christ's church. porque es la constitución de la iglesia de Cristo. And so every time he takes the cup, Así que cada vez que un creyente toma la copa o tú tomas la copa, he contradicts a fundamental premise estamos of dispensationalism. contradiciendo una premisa fundamental que el dispensacionalismo enseña el día de hoy. Third passage. Tercer pasaje para compartir. 2 Corinthians 3:3 and 6. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 3 y luego versículo 6. Segunda a los Corintios 3, 3 y 6. Dice la palabra del Señor, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Ahora el versículo 6, segundo los Corintios 3:6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Now, the reference of this passage to Jeremiah 31 Hermanos, la referencia que el pasaje que acabamos de leer hace de Jeremías 31 y 34, cannot be evaded. no puede eludirse, no podemos no verlo ahí. We read here, as we do in Jeremiah 31, Nosotros leemos en el pasaje que acabamos de leer, al igual que leímos en Jeremías 31, of God writing his law in the hearts of his people. que Dios escribió su ley en el corazón de su pueblo. Gentile Corinthians Estos corintios que eran gentiles had the blessing promised in the new covenant in Jeremiah 31. habían recibido esas bendiciones que se prometen en el pacto de Jeremías 31. But verse 6 is even more significant. Pero para nuestro estudio el versículo 6 es todavía más importante y significativo. There Paul identifies himself as a servant of the new covenant. Porque allí Pablo se identifica a sí mismo como ministro del nuevo pacto. He is the apostle to the Gentiles. Hermanos, recuerden, Pablo es el apóstol a los gentiles. He is the apostle of the church. Él es el apóstol de la iglesia. And he is a servant of the new covenant. Y él afirma aquí que él es un ministro del nuevo pacto. How can that be if the covenant is not for the church? Pensemos en un minuto, ¿cómo podría ser esto posible si es que el nuevo pacto no tiene nada que ver con la iglesia? Only for physical Israel Sino solamente para el Israel físico, como dicen los dispensacionalistas. and future and millennial. ¿Cómo puede ser que Pablo diga que es ministro del nuevo pacto si ese nuevo pacto, como los dispensacionalistas dicen, es futuro y milenial y todavía no se cumple? The last 5 references to the new covenant are all in one book. Pero las últimas 5 referencias, dijimos que eran 8, las últimas 5 están todas en un solo libro del Nuevo Testamento. Turn to the book of Hebrews. Quiero que abras conmigo en el libro de Hebreos. Vamos a ver algunos pasajes ahí. Now, there's a misunderstanding or an objection that some raise to my use of these references. Ahora, cuando uno cita el libro a los Hebreos o la carta a los Hebreos, inmediatamente se levanta una objeción que alguien pudiera usar. Wasn't Hebrews written to the Jews? Hey, doctor Waldron, pero ¿no fue acaso esa carta de los Hebreos escrita para judíos? Well, of course it was. Sí, tengo que decir sí, claro que lo fue. To Christian Jews Pero a judíos cristianos, who were being warned about going back to Judaism. a quienes durante toda esa carta se les está advirtiendo que no vuelvan al judaísmo del que antes ellos eran parte. Who were members of Christian churches, Esos cristianos judíos eran parte de iglesias cristianas, who are warned not to forsake the assembling of themselves together, a quienes se les exhorta, como ustedes conocen, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. and who had Christian pastors Y también estos judíos cristianos tenían pastores, that they are told to submit to and obey. a los cuales se les dice en el capítulo 13 que deben someterse a ellos y obedecer a sus pastores. I'm just summarizing a number of passages out of Hebrews. Simplemente estoy resumiendo algunos de los pasajes que encontramos en esta epístola a los Hebreos. What the objector forgets Pero el que está diciendo que esta carta no podemos usarla porque era para judíos, lo que se olvida, quien dice eso, is that these Jews were Christians in Christian churches es que estos judíos ciertamente eran judíos, pero eran cristianos y eran parte de iglesias cristianas. and Hebrews is part of the canon of the church. Y el libro a los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, es parte del canon de los libros que se le dieron a la iglesia por parte de Cristo. And of course, this objection Y por supuesto, esta objeción que alguien pudiera levantar contradicts everything we've already seen in the New Testament. contradice todo lo que ya hemos visto en los otros pasajes del Nuevo Testamento. Now, having cleared that objection away, Ahora, habiendo aclarado esta objeción que pudiera surgir quizás por ahí, look first of all at Hebrews chapter 8. veamos algunos pasajes importantes. Miren en primer lugar Hebreos capítulo 8, versículo 1. I want you to look at verse 1 and then verses 6 to 13. Quiero que veas conmigo Hebreos 8:1 y luego vamos a saltarnos al versículo 6 hasta el 13. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la casa de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se desvanece está próximo a desaparecer. What happens here? ¿Qué es lo que está sucediendo en este pasaje que hemos leído? What do you see in this passage? ¿Qué es lo que podemos ver en este pasaje claramente? The writer here quotes all of Jeremiah 31 to 34. El escritor a los Hebreos está citando en este texto del capítulo 8 todo el pasaje de Jeremías 31 al 34. And he quotes it all as speaking of the better covenant, Y está hablando y diciendo que este pacto es un mejor pacto. of which our high priest is the minister and mediator. Y luego dice que nuestro sumo sacerdote Jesucristo es el ministro y el mediador de este nuevo pacto. But look at the next passage. Pero quiero que veas otro pasaje más conmigo aquí. Hebrews 9, 14 and 15. Hebreos 9, 14 y 15. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Here Jesus is presented as the mediator of the new covenant, Aquí el Señor Jesús es presentado como el mediador del nuevo pacto, which gives to its recipients cleansing and redemption from sin. el cual transmite o comparte a todos los destinatarios de este pacto, los que participan en este pacto, de limpieza y redención de sus pecados. And these recipients are described as those who have been called. Y estos que son parte de ese nuevo pacto, los destinatarios de este pacto, son descritos con la frase aquellos que han sido llamados. But according to the New Testament, Pero según el Nuevo Testamento, are only Jews called? les hago esta pregunta: ¿solamente Dios llama a los judíos? Are not the Gentile Christians also called? ¿No son también los creyentes gentiles llamados por Dios? See, Sí, the New Testament teaches that God is calling both Jews and Gentiles. el Nuevo Testamento enseña claramente que Dios llama tanto a judíos como a gentiles hacia Él, To the promise of the eternal inheritance. a esa promesa de la herencia eterna. Doesn't Romans 9:24 say this? ¿No es eso acaso lo que dice Romanos 9:24? Even us whom he also called, Cuando dice, aún a nosotros, a quienes hemos sido llamados, not from among Jews only, no solamente de los judíos, but also from among Gentiles. sino también de entre los gentiles. Last passage. El último pasaje, Hebrews 12, 22 to 24. Hebreos 12, 21 al 24. Hebreos 12, 22, al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
This passage speaks of the glory of the new covenant and its blessings. Este pasaje nos habla de la gloria del nuevo pacto y de las bendiciones de ese nuevo pacto. It brings all Christians to Mount Zion. Y dice que parte de esa bendición es que el nuevo pacto ha traído a todos los cristianos a este monte santo, To the city of the living God, a la ciudad del Dios vivo, to the heavenly Jerusalem, a esa Jerusalén celestial, to the myriads of angels, a esa miriada de ángeles, to the church of the firstborn ones a la iglesia de los primogénitos. Todo eso ha recibido la iglesia, who are enrolled in heaven, la cual está en los cielos. and to God, the judge of all, Y luego dice, y también a Dios, el juez de todos, and to the spirits of righteous men made perfect. a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice el pasaje. And how do Christians come to all these glorious Pero things? la pregunta es, ¿y cómo es que un cristiano puede obtener o recibir todas esas bendiciones? How are they made one with the church of God? ¿Cómo es que un gentil se puede convertir en uno en la iglesia de Dios? How do they join the spirits of righteous men made perfect? ¿Cómo pueden unirse estos gentiles y todo el mundo al espíritu de los rectos hechos perfectos? Well, the passage ends by telling us Bueno, el pasaje 24 nos dice cómo es que ellos lo logran. it is through Jesus, Es a través de Jesús, through the mediator of the new covenant, a través del mediador del nuevo pacto, and through the sprinkled blood. a través de esa sangre de Cristo que ha sido rociada. And again, it's plain Y otra vez se explica that Christians have a part in the new covenant. que los cristianos, a través de todo esto que hemos visto, claramente se muestra que tienen parte en el nuevo pacto. Now, what must our conclusion be? Ahora, ¿cuál es nuestra conclusión a todo esto que hemos dicho? Every New Testament use of Jeremiah 31 Hermanos, todo uso que el Nuevo Testamento hace de Jeremías 31, every mention of the new covenant in the New Testament cada vez que se menciona la frase el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, speaks of his present fulfillment in the church. habla de que este nuevo pacto se cumple hoy y se cumple en la iglesia. There is no justification No hay ninguna justificación para poder decir, anywhere in the New Testament porque en ninguna parte del Nuevo Testamento for denying the church a part in the new covenant. se dice o se puede afirmar, porque la Biblia no dice en ningún lado que la iglesia no es parte o no tiene parte en el nuevo pacto, But clear as the witness of the New Testament is, sino que así de claro como es lo que el Nuevo Testamento dice, a problem remains. también tenemos que reconocer que hay una dificultad que sale de pronto a nuestro encuentro. So having seen the denial and the defense, Así que hemos visto la negación que hacen los dispensacionalistas de que el nuevo pacto se cumple hoy con la iglesia. Hemos visto su defensa a través de estos pasajes que demuestran que el nuevo pacto sí se cumple en la iglesia, we now come to the difficulty. pero ahora vamos a la dificultad que encontramos en esto. And you may have this question too. Y quizás tú también estás haciéndote esta pregunta. Doesn't Jeremiah 31 say Doctor Waldron, pero ¿acaso Jeremías 31 no dice that the new covenant was made with the house of Israel and Clar- the house of Judah? claramente que el nuevo pacto dice que se hace con la casa de Israel y con la casa de Judá? How can it be fulfilled to a mainly Gentile church? ¿Cómo puede ser que si dice que se hace con la casa de Israel y con la casa de Judá, cómo es que se cumple con una iglesia que es mayoritariamente gentil? Well, a simple answer to that question Bueno, una respuesta sencilla a esa pregunta es, and it'll change everything you believe about prophecy, y que cambia absolutamente todo lo que uno cree sobre la profecía, is that the church is Israel. es que la iglesia es Israel. Or to state it more precisely, O para decirlo de una manera todavía más precisa, the new covenant constitutes the church a new Israel. el nuevo pacto constituye a la iglesia en un nuevo Israel. Far from severing the church in Israel, Lejos de esa separación entre la iglesia e Israel as dispensationalism does, que el dispensacionalismo hace y enseña, the Bible teaches that the church is the continuation of Israel. la Biblia enseña que la iglesia es la continuación de Israel, In a new form, de una nueva forma, in a new age, en una nueva era and under a new covenant. y bajo un nuevo pacto.
Now, there's massive evidence for this in the New Testament. Ahora, hermanos, la evidencia para esto en el Nuevo Testamento es vasta. It's everywhere. Está en todos lados en el Nuevo Testamento. But let me only show you 3 passages. Pero quiero mostrarte solamente 3 pasajes que pueden demostrar lo que estoy diciendo. The first one is Galatians 3, Y el primero de ellos es Gálatas capítulo 3, 29. 29. Mira conmigo, Gálatas 3, 29. In the previous verses, En los versículos anteriores a esto, Paul has said that there's neither Jew nor Greek, Pablo ha dicho que no hay ni judío ni griego, but that we are all one in Jesus Christ. sino que ahora todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. And he goes on to say, Pero Pablo continúa diciendo, and if you belong to Christ, y si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29, estoy leyendo, then you are Abraham's seed ciertamente linaje de Abraham sois and heirs according to the promise. y herederos según la promesa. This is the first great secret to the church being Israel. Este es lo primero que se muestra, que la iglesia es Israel. Abraham's great seed, El gran simiente o el gran descendiente de Abraham, the Israel which actually fulfilled the law of God, ese israelita que en realidad fue el único que cumplió la ley de Dios, is Jesus Christ. es Cristo Jesús. He inherits the promises of the Él covenant. es aquel que ha heredado todas esas promesas del pacto. And if we are united to Christ Y si nosotros estamos unidos a ese Cristo by faith in him, por la fe en Él, whether Jew or Greek, seas gentil o judío, we are heirs according to the Old Testament promises. nosotros somos herederos de esas promesas del Antiguo Testamento también. Well, let me turn you to a second passage. Ahora quiero llevarte a un segundo pasaje. Let's look at Romans chapter 11, Quiero que veas conmigo Romanos capítulo 11 and bear with us as we read verses 16 to 24. y quiero que nos acompañes y mires con mucho cuidado mientras lo vamos leyendo del versículo 16 al 24. Romanos 11, 16 al 24. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? I was raised a dispensationalist. Yo crecí, hermanos, como un dispensacionalista. I knew the whole system by the time I was 12. Yo, cuando tenía 12 años, ya conocía todo el sistema dispensacional. I could criticize other dispensationalists for their inconsistencies. Y yo podía comenzar a criticar a algunos dispensacionalistas por sus inconsistencias. And this is the passage that destroyed my dispensationalism. Pero quiero decirles que este pasaje que acabamos de leer es el que destruyó el sistema dispensacional en mi mente. Paul likens the people of God to an olive tree. Aquí claramente en esta analogía Pablo compara al pueblo de Dios con un olivo. The root of the olive tree is the covenant promises made to the Jewish patriarchs. La raíz de este olivo es la promesa del pacto que se le hizo a los patriarcas judíos. The olive tree is the Jewish nation. Y ese árbol es la nación judía.
The natural branches are the Jews. Las ramas naturales de ese olivo son los judíos naturales. Now, what happens when Christ comes? Ahora, pero ¿qué fue lo que sucedió cuando Cristo vino? Did he uproot the old olive tree? ¿Él simplemente quitó ese viejo árbol de olivo? No. No, eso no fue lo que hizo. Did he plant a new fig tree beside the old ¿Él olive tree? plantó otro árbol al lado de ese árbol de olivo? No. No. Did he plant a second olive tree? Lo que él hizo fue plantar otro olivo al lado del que ya había sido plantado. Eso fue lo que hizo. I might have expected the passage to say all of those things. Porque yo debería, y quizás yo esperaba que el pasaje dijera algo así. But it says none of those things. Pero no dice esto el pasaje. This passage plainly teaches Este pasaje claramente enseña that the same old olive tree still lives. que ese viejo olivo sigue viviendo el día de hoy. Unbelieving Jewish branches were broken off. Esas ramas no creyentes naturales judías fueron desgajadas. Believing Gentiles were grafted in. Y esos gentiles que creyeron fueron injertados en ese olivo. But it's the same old olive tree. Pero es el mismo olivo antiguo. There's one olive tree. Hay uno solo, One people of God. un solo pueblo de Dios. And this passage plainly says it. Y este pasaje plenamente lo enseña. It is, and this is not replacement theology. Y lo que estoy enseñándoles en esta mañana no es lo que algunos llaman teología del reemplazo. As some accuse us of saying. Algunos nos han acusado de que eso es lo que decimos. Oh, the church is Israel No, lo que estamos diciendo es que la iglesia es Israel. in a new age, En una nueva era, in a new form, en una nueva forma under a new covenant. y bajo un nuevo pacto. But the last passage I want you to look at Pero el último pasaje que yo quiero mostrarles is Ephesians 2, 11 to 13. es Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verse 13 tells us that the blood of Christ has brought us near. El versículo 13 nos enseña claramente que la sangre de Cristo nos ha acercado. Near to what? Pero uno tiene que preguntar, ¿nos ha acercado a qué? We don't get to invent the answer to Nosotros that no question. podemos inventar a qué fuimos acercados. We have to answer it from the context of the passage. Tenemos que responder eso mirando el contexto de nuestro pasaje. ¿A qué se refiere el texto al decir eso? And it's obvious that we're brought near Y es obvio que a lo que hemos sido acercados to all the things from which verse 12 says we were excluded. es a todas aquellas cosas que en el versículo 12 se nos dijo que nosotros habíamos sido excluidos antes. We were far from Christ. Dice que en ese tiempo estábamos sin Cristo o lejos de Cristo. We're far from the covenants of promise. Estábamos alejados de los pactos de la promesa. We were far from hope. Estábamos sin esperanza o alejados de la We're esperanza. far from God in the world. Estábamos sin Dios en el mundo, dice el texto. And the blood of Christ has brought us near to all those things. Pero la sangre de Cristo nos ha acercado a todas estas cosas de las que antes estábamos lejos. But I forgot one, didn't I? Pero hay una que no mencioné que está en el pasaje. ¿Se We dieron were cuenta? far from the commonwealth of Israel. Dice que fuimos también acercados a una ciudadanía de Israel. But now we are made citizens of the commonwealth of Israel. Antes estábamos alejados de esa ciudadanía y ahora somos ciudadanos de ese pueblo. We Gentile Christians. Nosotros, estos gentiles creyentes. But there's one other verse I want you to notice in this passage. Pero quiero mostrarte en este mismo pasaje otro versículo. In verse 19, Paul concludes his argument. Es el versículo 19 en donde de hecho Pablo está concluyendo su argumento. So then, he says, Él dice, así que, versículo 19 de Efesios 2, as a result of all I've been saying, es decir,
como resultado de todo lo que les acabo de decir, es como si Pablo estuviera diciendo, as a result of the blood of Christ, como resultado de lo que ha hecho la sangre de Cristo, as a result of God making the two one in the cross of Christ, como resultado de que Dios ha hecho de los dos pueblos uno solo en Cristo Jesús. we are no longer strangers and aliens. Pablo dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos. You know how those words were used in the Old Testament? ¿Sabías que estas palabras se las usaban en el Antiguo Testamento? They were used of Gentiles Se usaban para referirse a los gentiles, who lived in the land, los cuales vivían en la tierra prometida, but could not enter the assembly of Israel, pero los cuales no eran bienvenidos a la asamblea de Israel. could not be given the Passover. No podían compartirles a ellos la Pascua. And so do you see what Paul is saying here? Así que ves lo que Pablo está enfatizando aquí. When he says we Gentiles are now Lo que está diciendo lo que ahora como gentiles creyentes somos en Cristo. no longer strangers and aliens. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. And he goes on to tell us what we are. Pero ahora describe qué es lo que somos. We are fellow citizens with the saints. Somos conciudadanos de los santos. What saints? ¿De qué santos está hablando aquí? The Jewish saints, of De course. de los santos judíos, por supuesto. And citizens of what commonwealth? Y ciudadanos de qué país o nación somos ahora. The Commonwealth of Israel, of De course. esa ciudadanía de Israel, por supuesto. And so, Por lo tanto, the new covenant can be fulfilled in the church ese nuevo pacto ciertamente puede cumplirse en la iglesia, because the church is the Israel of God. y eso por el hecho de que la iglesia es el Israel de Dios. Don't go looking for God's Israel in the Middle East. No vayas a buscar al pueblo de Dios allá en el Medio Oriente. God's Israel gathers every first day of the week El pueblo de Dios, el nuevo Israel, se reúne cada primer día de la semana in the churches of Christ across the globe. en las iglesias de Cristo alrededor de todo el mundo. The church is the new Israel of God. La iglesia es el nuevo Israel de Dios. But someone says, you're spiritualizing. Pero alguien puede decir, pastor, usted está espiritualizando al decir eso. No, I'm not. No estoy espiritualizando. The church is a Jewish institution. Porque la iglesia es una institución judía. Its Messiah was Jewish. Su Mesías era judío. Its apostles were Jewish. Sus apóstoles sobre los que estaba puesto el fundamento eran judíos. Its original nucleus was Jewish. Su núcleo original en las iglesias era judío. All of the 120 gathered there after Jesus' resurrection. Cada uno de esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto después de la resurrección de Cristo, Waiting for the coming of the Spirit. esperando que venga el cumplimiento del derramamiento del Espíritu. All of them were Jewish. Cada uno de los que estaba ahí era judío. I listened to a radio preacher once. Yo una vez escuché a alguien que estaba hablando en la radio. He was laboring to tell me that Acts 10 was Jewish ground. Y él estaba tratando de explicar y hacer su argumento de que lo que sucedía en Hechos capítulo 10 era algo que hablaba en un contexto judío o en un territorio judío. No problem. Y claro, no tengo problema con eso. I agree. Estoy de acuerdo con él, Because the whole New Testament is Jewish ground. porque todo el Nuevo Testamento tiene un contexto judío. What do we learn from all of this? Pero ¿qué es lo que aprendemos, mis hermanos amados, de todo esto? Well, let me make clear. Yo quisiera ser muy claro en lo que quiero decirles. I was raised by Christian dispensationalists. Yo aprendí y crecí, a mí me enseñaron como un dispensacionalista. I was taught the gospel by dispensationalists. A mí me enseñaron el evangelio, hermanos dispensacionalistas. And so I love dispensationalists. Así que yo amo realmente a mis hermanos dispensacionalistas. All I'm saying is Pero todo lo que estoy diciendo aquí es that they're wrong. que hay algo que está mal. The Bible itself refuses to keep Israel and the church distinct. Que la Biblia misma es la que quebranta esa idea errónea de hacer una distinción hablando de dos pueblos de Dios como si fueran diferentes, la iglesia e Israel. Now, what does this all teach us about the church? Ahora, esto nos enseña cosas bien importantes con respecto a la iglesia. ¿Qué es lo que nos enseña? It teaches us the importance of the church of Jesus Christ. En primer lugar, si algo podemos aprender de todo lo que hemos visto es
la importancia de la iglesia de Jesucristo. There is only one people of God, Hermanos, solamente hay un pueblo de Dios and it is the church of Jesus Christ. y es la iglesia de Jesucristo. And that church of Jesus Christ Y esa iglesia de Jesucristo does not share the stage of history no comparte la escena o divide la parte protagónica con Israel. with another and second people of God. Y por lo tanto, si uno piensa que ellos comparten escenario, podrían pensar que son algún tipo de segunda clase de pueblo de Dios. And the church is not doomed to failure La iglesia tampoco está condenada a tener que fracasar, as dispensationalism teaches, como los dispensacionalistas enseñan con respecto a cada dispensación. because it teaches that every dispensation Ellos dicen que Dios ha dividido la historia en dispensaciones y después de cada dispensación, even the dispensation of the church ends in aún failure. incluyendo la dispensación de la iglesia, dicen ellos, hay fracaso al final. I don't think that's what Jesus said. Yo no creo que eso es lo que Jesús dijo. I think Jesus said, Yo creo que lo que Jesús dice claramente es: I will build my church, yo edificaré mi and the iglesia gates of hell will not y las prevail against puertas it. del Hades no prevalecerán contra ella. The church is the new Israel. La iglesia es el nuevo Israel. She is the fulfillment of prophecy. Ella es en quien se cumplen las profecías. God has no other age, Dios no tiene ninguna otra era, no other plan, ningún otro plan, no other organization ninguna otra organización through which his kingdom is to be peopled with the nations of the earth. a través de la cual se va a alcanzar a todo el mundo para poder alcanzar a pueblos de todas las naciones. Paul says in 1 Corinthians 10:11 Pablo dice claramente en 1 de Corintios 10:11 that the church is that people que la iglesia es ese pueblo upon whom the ends of the ages has come. sobre el cual ha venido el fin de los siglos. The church, Paul says, La iglesia, dice Pablo, is the fruition of God's eternal purpose, es el fruto del eterno propósito de Dios, which he carried out in Christ Jesus our Lord. el cual él ha llevado a cabo a través de Jesucristo nuestro Señor. And so Paul cries out, Por lo tanto, Pablo exclama: to him be glory in the church que a él sea la gloria en la iglesia and in Christ Jesus forever and ever. y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Do not minimize the importance of the church. Lo que aprendemos es: no minimices la importancia que tiene la iglesia. Don't minimize the church by thinking of it as a mere human Y institution. no la minimices pensando que es meramente una institución humana. The church is not our idea. La iglesia no es algo que nos surgió a nosotros como idea. The church is Jesus' idea. La iglesia es la idea de Cristo, es lo que Él pensó que debía ser. Do not minimize the church Por lo tanto, no debemos minimizar la iglesia, by sinfully neglecting membership in the church. simplemente siendo negligente en la membresía de la iglesia. Jesus expects his people Porque lo que Cristo espera de su pueblo to seek formal citizenship in the church. es que busquen una ciudadanía formal, es decir, que sean formalmente parte de una iglesia local. We must totally reject Nosotros debemos rechazar completamente casual attitudes about church membership so prevalent esa today. vida casual o simplemente no formal que algunas personas pretenden tener en una iglesia local. And we must not minimize the church Nosotros tampoco debemos minimizar la iglesia by wicked resentment of the church's authority. a través de tener pensamientos de resentimiento o de cuidado sobre la autoridad que tiene la iglesia. It is of the church that Paul is speaking Porque es con respecto a la iglesia que Pablo dice when he says in Hebrews 13, lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 13. obey your elders and submit to them. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos. And don't minimize the church Pero también no debes minimizar la iglesia by a lack of vision for the church. a través de tener una visión sin esperanza de lo que va a suceder con la iglesia. It's the local church that must evangelize the lost. Es la iglesia local la que debe evangelizar a los perdidos. It's the local church that must plant churches. Es la iglesia local la que debe plantar otras It's iglesias. the local church that must engage in foreign missions. Es la iglesia local la que debe estar comprometida con misiones en el extranjero. And it is the local church that must train ministers, missionaries, and pastors. Y es la iglesia local la que debe entrenar a pastores misioneros. And do not minimize the church Pero también debo decirte, no minimicemos la importancia de la iglesia by being prayerless for its prosperity. al tener una pobre oración
con respecto a la prosperidad que la iglesia debe tener. The local church is the appointed manifestation of the people of God. Hermanos, la iglesia local es la manifestación designada por Dios. It's the inheritance of God. Es la herencia de Dios. It's the Israel of God. La iglesia es el Israel de Dios. It's the apple of God's eye. Es la niña de los ojos de Dios. It's the focus of the labors of our ascended Lord. Es el enfoque de las labores de nuestro Cristo resucitado. So pray for the peace of Jerusalem, Por eso, ora por la paz en Jerusalén. the church. La iglesia. Let's pray. Vamos a orar.